Olá, bem-vindo uma vez mais a meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É um grande prazer, uma grande alegria para mim estar aqui falando com vocês uma vez mais sobre assuntos espirituais importantes para que nos ajudem em nosso caminhar espiritual aqui em la Terra. E o tema de hoje é muito importante para todos nós, que é o seguinte: o novo mundo de Deus, la transição planetária e o fim do sofrimento. Como todos sabem, a maioria estamos rodeados de situações que nos levam ao sofrimento. E não importa quanto lo intentemos, é muito difícil e eu diria que é impossível evitar que o sofrimento, algum tipo de sofrimento, llegue em nossa vida. É bastante certo que a maioria de eles podemos evitá-los, já que são consequências de nossas ações, como lo expliquei em el vídeo Ano Nuevo, Nueva Vida, publicado semana passada. Sin embargo, há situações que não dependem de nossa vontade. Simplesmente nos sucedem e não temos outro remédio a não ser passar por el sofrimento. Então, podemos perguntar-nos: por que sofrimos? Quando o sofrimento cai sobre nós, qual é a melhor maneira de enfrentá-lo? É possível que o sofrimento nos traga algo de bueno? Quando e como terminará o sofrimento em la Terra? Antes de continuar, me gostaria pedir-lhe que suscríba este canal, haga clique em me gusta e comparta este vídeo para outras pessoas, para que este mensagem esteja disponível para eles. Primeiro, vamos entender que o sofrimento tem uma causa. Os sofrimentos ou aflicções da vida têm causas. Estas causas podem ser atuais ou anteriores, é decir, podem ser o resultado de nossas ações de la vida presente ou de nossas ações de vidas passadas. Todo lo que hacemos se registra ante la justicia divina e lo que sembramos es lo que cosechamos. Si hacemos el bien, cosecharemos bien. Si hacemos el mal, cosecharemos el mal. Llamamos a esto de lei universal de causa e efeito, também conhecida como la lei del karma. E existem três tipos de karmas: o karma individual, o karma coletivo, o karma grupal e o karma planetário. Karma individual se refere àquelas ações que realizamos que terão consequências solo para nós mesmos. Exemplos de causas: abuso de álcool, drogas, alimentos, abuso do próprio corpo, etc. É o mal que hacemos a nós mesmos. Este karma pode convertir-se em karma coletivo ou karma grupal se alguma de estas ações que praticamos contra nós mesmos tenham consequências para os demais. Exemplos de consequências do karma individual: enfermidades congênitas, discapacidades físicas ou intelectuais, enfermidades graves em vários órgãos do corpo, dolor, transtornos, falta de paz. Estas são consequências de las ações que praticamos contra nós mesmos, em esta existência ou em existências passadas. Agora, o karma grupal ou karma coletivo corresponde àquelas ações que praticamos em grupo, família, etnia, grupo de qualquer natureza ou nacionalidade. E tendremos que cosechar individualmente ou em grupo ou ambos. Exemplos de estas causas:
prejuízo racial, discriminação de qualquer tipo, violência grupal, desacordos familiares, conflitos entre nações, etc. Exemplos de consequências neste tipo de karma, karma coletivo: enfermidades congênitas, discapacidades físicas ou intelectuais, discriminação, prejuízos, violência, hambre, tragédias coletivas, etc. Agora, o karma planetário. Este corresponde a nossas ações que praticamos como indivíduos no planeta Tierra em seu conjunto, por lo que tendremos que redimir estas ações como humanidade como um todo. E, neste caso, este sofrimento não terá limites, será expiado por la humanidade em seu conjunto. Exemplos destas causas de karma planetário: guerras, falta de cuidado com o meio ambiente, delitos econômicos que causam o sofrimento de outros, como a corrupção, a explotação desastrosa de los recursos do planeta. Todas essas coisas causam problemas que terão que ser expiados por toda a humanidade. Exemplos de consequências do karma planetário: enfermidades congênitas, discapacidades físicas ou intelectuais, hambre, falta ou escassez de recursos necessários para a supervivência humana, enfermidades causadas por la contaminação do aire, do suelo, de los ríos e del mar, etc. Agora, imagine todo isso se sucedendo ao mesmo tempo e com consequências constantes. Estas são as causas do sofrimento atuais. Todavia, você pode ser de aqueles que creem que a causa do sofrimento é o pecado original e com isso, com a morte de Jesus, todo se resolveu e que su sangre expiou todos os pecados de la humanidade e, por lo tanto, qualquer mal que hagas, se realmente te arrepientes, será perdonado e todo será olvidado. Lamento decirlo, pero não é assim como funcionam as coisas. Então, por exemplo, usted é um homem malo, adicto em las drogas, e decides roubar para manter tu adicção. E assim mata a um homem de família que vuelve à casa do trabalho. Esta família perde sua estabilidade com graves consequências para os membros da família. Então, de repente, depois, você encontra a Jesus, te arrepentes de todo que has hecho e le pides perdão a Deus. De verdade, crees que todo está borrado, olvidado ou limpo? Que tipo de justiça divina é esta? Não, Senhor. Por tu pesar serás perdonado, pero las consecuencias de tus acciones las tendrás que enfrentar. Tendrás que resolverlo. Tendrás que limpiar el desorden que has hecho en la vida de otra persona, en la existencia, que sea en esta existencia o en otra existencia. ¿Y cómo se hará eso? Através del proceso de reencarnación en el que tendrás que soportar pruebas y expiaciones, que son los sufrimientos relacionados con las acciones que has realizado en el pasado. Entonces usted puede decir: no, esta es una conversación de espiritualista. Esto no está en la Biblia, pero no es verdad. Esto está en la Biblia, sí, en el libro de Gálatas, capítulo 6,
versículos 7 y 8, que me gustaría de leer junto con ustedes. Aquí en la Biblia yo voy a usar la traducción Reina Valera y vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, donde leemos: No os engañes, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, está aquí en la Biblia también. Y cuando al final podemos ser libres de soportar encarnaciones llenas de problemas y expiaciones de errores anteriores, cuando evolucionarmos, cuando entendermos la verdadera lección de Jesús que Él nos trajo y la practicarmos en nuestras vidas, la lección del amor, que está en Juan capítulo 13, versículo 35, que me gustaría también de leer con ustedes. Juan 13, versículo 35. Donde leemos: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la lección de Jesús que tenemos que practicarla en nuestras vidas. Jesús no vino a morir para salvarnos, no de la manera que la mayoría cree. Jesús vino a enseñarnos, a traernos la llave para liberarnos de nuestros sufrimientos. Y su muerte sirvió para mostrarnos que hay otra vida además de esta, y en que vivimos, y por lo tanto debemos tener fe en Dios. Es en este sentido que su muerte nos libera del pecado. Fue a través de ella que Él nos ejemplificó cómo funcionan las cosas espirituales. ¿Cuándo y cómo terminará el sufrimiento? El sufrimiento aquí en la tierra terminará gradualmente, a medida que las personas que viven aquí, encarnadas o desencarnadas, evolucionen espiritualmente y aprendan a hacer el bien. Ese proceso es lo que llamamos de la transición planetaria o la llegada del nuevo mundo de Dios. El planeta Tierra dejará de ser un planeta de expiación y pruebas y se convertirá en un planeta de regeneración inicialmente, y más tarde, con una mejor evolución de los espíritus, se convertirá en un mundo perfecto. Todo esto ocurrirá gradualmente y con el tiempo, a medida que los karmas existentes se expían y no se vuelven a crear, con la evolución moral y espiritual de cada conciencia. Pero tiene ainda un detalle. Esta transición ocurrirá independentemente de si todos los espíritus encarnados evolucionan o no. De hecho, ella está sucediendo. Cuando llegue el momento en que las conciencias superiores coordenadoras del planeta Tierra decidan implantar la regeneración en el planeta, aquellos que no logren el grado de evolución
necessário para viver em um mundo melhor serão transmigrados a outros planetas expiatórios em la galáxia para continuar ali suas experiências. Nós podemos ler esto en el Salmo, capítulo 37, versículo 29. Vamos ler na Bíblia também. Salmo 37, versículo 29. Donde leemos: Los justos herdarán la tierra y viverán para siempre sobre ella. Lo que se sucederá com aqueles que não tiverem o grado de evolução necessário para viver aqui em la terra, em la nueva tierra regenerada. A resposta está aqui em el livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 22. Provérbios 2, 22. Donde leemos o seguinte. Here, aqui. Mas los ímpios serão cortados de la tierra, e los prevaricadores serão de ellas desarraigados. Então, este é o futuro para todos nós. Se evolucionarmos espiritualmente, continuaremos vivendo aqui em la tierra. Pero se não, seremos transmigrados para outros mundos de expiação e pruebas existentes em la galáxia, em outras partes do universo. Agora, como será a Terra depois de isso? Ela se convertirá em um verdadeiro paraíso, livre de todo o sofrimento. Isto está aqui em el livro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículos 6 hasta 9, donde leemos o seguinte: Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Y también en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5, podemos leer cómo ficará la tierra regenerada. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5, donde leemos el siguiente: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios,
dispuesta como uma esposa ataviada para su marido. E oí uma gran voz del cielo que decía: He aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de sus ojos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, aquí en la Biblia podemos ver cómo ficará la tierra regenerada, que muchos de ustedes conocen como el nuevo mundo de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentar el sufrimiento actual? Si bien este nuevo mundo o tiempo de regeneración no llega, ¿cómo podemos enfrentar los sufrimientos que ocurren actualmente? En primer lugar, conociendo las causas del sufrimiento, debemos soportarlas con resignación, es decir, con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, expresada a través de la ley universal de causa y efecto. Deberíamos evitar quejarnos de nuestro destino y en nuestras vidas, culpar a Dios, culpar a otros por nuestros males. En cambio, es más útil comprender quiénes somos nosotros mismos, aceptar nuestra responsabilidad por los males que nos causamos a nosotros mismos y a los demás, y buscar el conocimiento para nuestra evolución. La resignación implica en una actitud de aceptación, pero no significa que debamos pensar que todo es destino y que no podemos cambiar nada. No es eso tampoco. Es el siguiente: debemos creer en Dios como creador de todo y en nosotros mismos como co-creadores de nuestra realidad. Por lo tanto, si nos esforzarmos por mejorar nuestras malas tendencias, superar nuestras adicciones, nuestras debilidades, también estamos actuando para cambiar nuestra propia existencia para mejor, no solo en el presente, sino también el futuro. La resignación no debe ser una actitud pasiva, sino una actitud activa que nos alejará de la búsqueda, que nos llevará a la búsqueda por el conocimiento y la superación de la ignorancia espiritual y a el progreso. Y siempre debemos recordar, no importa el mal que estamos enfrentando, él pasará. Estamos aquí en la tierra en una experiencia temporal y por lo tanto nada dura para siempre, al menos no mientras sea la tierra un planeta de expiación y pruebas. También podemos aprovechar el sufrimiento actual y el dolor que sentimos y que experimentamos para llevarnos a la evolución espiritual. Si podemos analizar nuestros males, veremos que su propósito principal es nuestro aprendizaje como seres espirituales. Por ejemplo, ¿cómo sabrá que el prejuicio es algo malo si no se sufre con él? Dios no nos creó perfectos. Él nos hizo simples e ignorantes,
para que a través de nuestras experiencias en la materia aprendamos lo que es bueno y lo que es malo, y así evolucionemos según nuestros propios méritos. Por lo tanto, por lo tanto, se necesita más do que nunca saber cómo vivir. Bien, ese fue el mensaje de hoy. Agradezco por su atención. Que Dios esté con usted y que ustedes tengan paz y luz divina. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.